Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Hoy el tema va a ir de aguas, porque esta semana ha sido muy lluviosa, por suerte. Bueno, Sí. Ha sido muy lluviosa. Yo te digo en Garrucha, que es donde yo estoy. No sé cómo habrá sido en Málaga, pero creo que En sí. Málaga Casi igual, igualmente. bueno, en Málaga hemos tenido una lluvia que ha sido como agua de mayo, Sí, sí. ya que hablamos de agua, y bueno, pero lo que pasa es que el episodio de la calima ha sido de locos, Sí, sí, algo aquí igual. absolutamente histórico que nos tuvo con la sensación de estar viviendo casi en Marte. Sí, sí, Y sí. bueno, imagínate, bueno, los coches, todo. La verdad es que ha sido curioso. Eso era muy divertido porque en Twitter ya era como, bueno, ¿cuándo va a venir ya la gran bola de fuego, el meteorito? Sí. Ya cuántas señales necesitamos para saber que el mundo se va ¿Qué le por el queda? ¿Qué le queda desagüe, ahora, por no sabes? decir otra cosa. Sí, Sí, sí. totalmente. Aquí ahora mismo sigue lloviendo y viene muy bien porque ese agua ya no está siendo de barro, así que por lo menos para limpiar los coches, como tú estás diciendo, viene muy bien, la verdad. Totalmente. Pues el tema, como te decía, va de agua o está pasado por agua, porque vamos a hablar de un tema marítimo. Y es que hubo una época en Málaga, aunque nos parezca sorprendente, en la que no se podía bañar nadie a plena luz del día. Tenía que ser a partir de las 10 de la noche. Y eso es una historia muy curiosa y que teníamos que recuperar aquí en el podcast. Pues sí, Curro, lo hemos dicho muchas veces. Este episodio que traemos, episodio específico, bueno, pues tiene la curiosidad de que estaba prohibido el baño durante el día, pero hemos comentado en muchos podcasts que el baño, tal y como lo entendemos hoy, como un momento de ocio, de diversión, de relax e incluso saludable en la playa, es casi de antes de ayer. O sea, porque tú ten en cuenta que no hace tanto, hace pues eso, pues a finales del siglo XIX, incluso principios del XX, hasta que se empezó a popularizar el baño en la playa, bueno, pues toda la franja litoral era el espacio dedicado a la industria, ¿no? O sea, en Málaga, en todo ese litoral se llegaron a contabilizar hasta 100 chimeneas. Entonces, bueno, imagínate las condiciones en las que se encontraba la playa. Muchas veces hoy en día, que ya están preparadas para el turismo y para el ocio y para los malagueños, lógicamente, nos quejamos a lo mejor de la calidad de la tierra, porque no es arena lo que tenemos en Málaga, sino que es tierra. Pues imagínate en aquella época donde además tenían las chimeneas al lado. Entonces, bueno, en todo ese contexto es donde se produce este episodio curioso, esta prohibición municipal del alcalde entonces de Málaga. Estamos hablando del año 1852 y de eso precisamente vamos a hablar hoy. Hace 2 años, con la pandemia, se prohibió el acceso a las playas. O sea, quiero decir que tampoco nos está chirriando tanto ese tema, porque hace 2 años tampoco podíamos ir a la playa con el tema de la pandemia. Pero es cierto que lo que sí se prohibió es ese baño, como decíamos, a la luz del día, que no podías bañarte antes de las 10 de la noche. Y eso es bastante extraño. ¿Y por qué se prohibió, Ana? ¿Cuál era el motivo principal por el que se prohibía ese baño antes de las 10 de la noche? Pues mira, Curro, por una cuestión tan sencilla como el decoro. El decoro y el férreo control que ejercían las autoridades de la época por el mantenimiento de las costumbres morales, ¿no? De esa observancia permanente de lo que tenía que ser el buen comportamiento, sobre todo entre los sexos, entre hombres y mujeres. Entonces, como te decía, el baño en la playa no estaba tan popularizado, en primer lugar por las cuestiones de salubridad, y en segundo lugar porque era extraordinariamente complicado darse un baño normal en la playa. En el caso de la Málaga que estamos hablando, también, bueno, por dibujar un poco de contexto, si hablamos del año 1852, bueno, pues lógicamente no estaba hecho el Parque de Málaga, con lo cual el agua avanzaba hacia la aduana. O sea, el agua sí, se metía en lo que es todo el parque, todo lo que es ese claro, actual en Paseo todo de el los Curas. parque, toda cortina del muelle, todo eso estaba ocupado de agua. Todo lo demás han sido terrenos ganados al mar. Entonces, bueno, pues sí que había una organización muy estricta sobre las condiciones en las que se podían bañar los hombres y las mujeres. Las mujeres en concreto tenían precisamente destinada esa zona de la aduana, que se llamaba la zona de los baños de ciego, en primer lugar porque decían que el baño era muy sencillo, o sea que ahí pues no tenía peligro porque el agua apenas te cubría, y en segundo lugar baños de ciego también porque estaba prohibido mirar a la mujer cuando se bañaba. Como eso, bueno, depende más bien de la buena voluntad de la gente, pues
tuvo que intervenir el alcalde de la ciudad para un bando municipal, porque tú no te puedes imaginar, Curro, lo que se montaba por las noches, a partir de las 10 de la noche, que era cuando estaba permitido el baño, en todo ese entorno de la aduana, calle Alcazabilla, eran legiones y legiones de mirones, digámoslo así, pues para ver cómo se bañaban las mujeres. Eso, como te digo, era un auténtico quebradero de cabeza para las autoridades. Y más me hace gracia porque cuando yo leía los documentos de la época, bueno, decían que era de locos las noches de luna llena. Claro, lógicamente, pues las Claro, noches con de más luna claridad, llena, ¿no? Sí, sí. donde había muchísima claridad, bueno, pues se veía Furioso. perfectamente cómo las mujeres se bañaban. Entonces, bueno, eso estaba estipulado así desde el primer tercio de siglo hasta que efectivamente en el año 1852 el alcalde de la ciudad, que se llamaba José María Corona y Serrano, publicó un bando, en concreto el 20 de julio, para establecer de manera absolutamente ordenada las condiciones que se tenían que dar en el baño que hacían los hombres y que hacían las mujeres. Porque te he dicho que las mujeres tenían el espacio reservado en la zona de la aduana y los hombres tenían su espacio reservado al otro lado, en la zona de Cortina del Muelle, en una parte que se llamaba la zona de la pescadería. Claro, O sea, aquí es decir, que allí era imposible verse en el baño. Me ha parecido también interesante ese contexto que estabas poniendo tú antes, y era el hecho de que, bueno, en la zona de San Andrés, de lo que conocemos también como Welling, estaban todas esas fábricas, o sea, allí era imposible practicar el baño. Y luego, si nos vamos a la zona del Limonar, ya contamos en el capítulo en el que hablamos del origen del barrio del Limonar, en ese finales del siglo XVIII, principio del XIX, nos podemos fijar también en que la playa no era un elemento activo en la ciudad, porque los edificios, como hemos dicho alguna vez, no están mirando a la playa. Todo lo que es ese Parque San Antonio, esos edificios contiguos, no miran hacia la playa, miran hacia el interior de Málaga. O sea, que es un ejemplo perfecto de cómo la playa no era una parte de la ciudad. Como fórmula de ocio. Te he dicho antes, Curro, y me gustaría aclararlo, la zona de los hombres en concreto, que he dicho Cortina del Muelle, que se puede prestar a confusión, era toda la parte de la Alameda de Colón, es decir, claro, mucho más al oeste. Y volviendo a lo que me preguntabas, pues sí, pues efectivamente, Curro, el detalle más evidente de que realmente la playa no estaba considerada como un elemento de ocio ni de lujo, o sea, porque hoy el lujo es decir, bueno, pues me he comprado una casa en primera línea de mar. Eso es. Pues era que efectivamente los grandes palacetes miraban hacia la zona de las avenidas, por ejemplo, Avenida de Pries, Paseo de Reading, toda esa, como tú bien has dicho, la zona de la Caleta del Limonar. Bueno, pues todo ese frontal de casas que además no solo tenían en la trasera la playa, es que tenían también las vías del tren. Claro, exactamente. Con lo cual, es que era no tenía una ningún cosa sentido, claro, mirar hacia horrible. Allí. Era una cosa horrible y además absolutamente inutilizable. Y te doy este detalle porque uno de los primeros grandes edificios, que además precisamente hablaba de él el pasado miércoles, que realmente miró al mar fue el Hotel Miramar. El Hotel Miramar se inauguró en el año 1926, a pesar de que tiene la fachada noble, efectivamente, mirando para el Paseo de Reading, frente a las llamadas casas de Félix Sáenz. Al otro lado también se hizo una fachada fabulosa, con una escalinata de bajada, porque fue el primer lugar que tuvo, además, playa privada. Claro. Pero bueno, ya estamos hablando del año 1926, es decir, cuando ya todo el proceso de desmantelamiento de esa zona industrial ya era una realidad. Pero sí que es curioso dibujar ese escenario, ¿no? De cómo Málaga, y además siempre se ha dicho, Curro, que Málaga, a pesar de todo, siempre ha sido una ciudad que ha vivido muy de espaldas al mar. Eso es, y sí, te voy a preguntar al final del capítulo sobre esa charla que has tenido en el Centro Cultural de la Malagueta hablando sobre ese Hotel Miramar, pero antes lo que quería era precisamente explicar eso, ¿no? Que en la Málaga este, en la zona de Limonar, ya sabemos que en Málaga no miraba al mar, en la zona oeste donde estaban las fábricas, entonces en esa zona más cercana al centro, donde se quedaban esas playas, esas pequeñas calas, que por cierto, que tú lo dices en ese artículo que como siempre dejamos en las notas del podcast, cuentas también que era de una salubridad nula, o sea que no eran unas playas perfectamente acondicionadas ni mucho menos limpias, eran unas playas pues unas condiciones bastante malas. Cero, primero porque a pesar de que sí que había una gran concentración de chimeneas en la zona oeste, en la Malagueta también fue una zona industrial. Allá había negocios de la caña de azúcar. Por ejemplo, el Hotel Miramar, antes de ser hotel, bueno, pues sobre ese solar se levantó la industria de la caña, la industria del azúcar de Martín Heredia, que fue hermano de padre de Manuel Agustín Heredia. Es decir, que la Malagueta tampoco era que fuera un espacio virgen de chimeneas industriales. Y después, eso tú decías, la insalubridad, ¿vale? A lo mejor en la zona centro no había chimeneas, pero en la zona centro estaba el puerto
Y claro, imagínate la boca del puerto, los barcos que entraban y Claro. salían, bueno, pues mantenían aquello en unas condiciones absolutamente lamentables. Y aún así, Curro, la gente se bañaba. Exactamente, se bañaba hasta la llegada de ese bando en el que ya nos vamos a meter de lleno, ese 20 de julio de 1852, en el que lo que se quería era poner un poco de orden y de decoro en esas playas malagueñas. Es precisamente Maribel Palara, de quien hemos hablado un montón de veces, una archivera Querida municipal Maripepa histórica, Lara. eso Sí, es, sí, de quien nuestra hemos hablado querida muchas veces, Maripepa. quien recoge en un fragmento de uno de sus libros esas condiciones en las que la gente se podía bañar y quien recoge ese bando. Y a mí me encantaría que lo leyeses porque me parece, como siempre, muy interesante. Pues mira, Curro, efectivamente ella lo recoge en su investigación, su tesis doctoral la dedicó al tema de los balnearios, en concreto bajo el título La cultura del agua, los baños públicos en Málaga, es maravillosa, yo creo que todavía se puede encontrar en alguna librería, está publicado con el sello de Sarriá y bueno, pues te paso a leer algunos de los puntos, ¿no? Dice, el primero de ellos delimitaba efectivamente las zonas de baños de mar por sexo, la pescadería para hombres, el baño de ciegos para mujeres y los baños de Diana, que ahora después hablaremos de Sí, ellos, que eran ya los primeros baños, sí, se podía decir, sí, claro, los primeros balnearios, ¿no? Lo que sí, pasa los es que primeros tenemos baños la de idea de ocio, ¿no? Por balneario decirlo como la así. baña del Carmen. Y dice, en el segundo punto ya se hace esa referencia explícita al castigo al que se enfrentan en caso de mezclarse hombres o mujeres. Dice, se prohíbe bañarse juntas a personas de distinto sexo ni acercarse las unas a las otras bajo pena de 1 a 4 días de arresto. O sea, imagínate, ¿vale? Lo que te podía costar la gracia. Y después los puntos 3 y 4, en concreto, prohibían el baño a niños de menos de 12 años si la correspondiente compañía de un adulto o de todos aquellos que se encuentren en estado de embriaguez. Es decir, prohibido el baño a niños solos y a borrachos, porque Eso es. también eso, imagínate, si tenían que controlar el tema de la moral pública, imagínate tener que controlar también pues, el desorden que provocaban los borrachos de los que tantas veces hemos hablado en estos podcasts. Eso te iba a decir que me llama la atención que en todos esos bandos de siglo XIX, incluso anteriores, siempre hay algún tipo de dedicación o de parte, ¿no? Que habla precisamente de todos esos borrachos que había en Málaga y me parece curioso. Tendría que ser entonces un problema a la orden del día porque siempre aparece Sí, justo, y un ese punto fragmento. precisamente acaba, Curro dice, nadie podrá bañarse de día se Ujú. estipulaba antes de las 10 de la noche, en Cortina del Muelle, ni en los mismos muelles, ni cerca de las playas de Sanidad, Pescadería, ni Espigón, que era toda la parte reservada al hombre, aun cuando se use el traje conveniente, bueno, porque eso era absolutamente fundamental, dice y añade, ni los muchachos tendrán excusa a la contravención, pues esta será irremisiblemente penada. O te llevaban al calabozo o tenías que pagar una multa muy, muy elevada. Y teniendo en cuenta que esta, que, y teniendo en cuenta que las clases, o sea, que el baño estaba reservado a las clases más modestas, porque las más pudientes utilizaban pues, los balnearios de los que ahora vamos a hablar, bueno, Ujú. pues no te podías exponer al pago de una multa. Me llama también la atención una cosa que no hemos comentado. Quizá hay gente que está diciendo, oye, que quizá eso era pues por lo que estamos diciendo, ¿no? Que pudiese servir incluso de lugar de picadero, de lugar de mirones, pero es que ni los matrimonios podían bañarse en la misma playa. O sea, los matrimonios también estaban perfectamente distanciados por sexo y aunque fueran personas casadas, cada uno tenía que ir a su playa correspondiente. Hombre y mujeres se refiere a hombre y mujer independientemente de sus circunstancias vitales. Daba igual que fueran matrimonios, daba igual que fueran amigos, o sea, eso estaba absolutamente prohibidísimo. Incluso en los balnearios que hubo en Málaga antes de los Baños del Carmen, en el año 1918, los hombres se bañaban por un lado, incluso me refiero, cuando tú pagabas en el Sí, balneario, sí, sí. había una parte de las esteras o de los cubos estaban reservados a los hombres y la otra parte a las mujeres y estaban separados, como te digo, por esa estera, por esas enormes lonas que, que separaban a uno y a otro y además los baños en esa ocasión, con motivo de los baños de Diana, de Apolo y de la Estrella, que fueron los antecedentes de balneario, se hacían a cubierto. O sea, no se hacían a plena luz del día. Por eso los baños del Carmen, Curro, fue una revolución en todos los sentidos. En primer lugar, porque por primera vez en la historia se hacían los baños al sol. Es decir, tú te podías bañar sin tener que estar encerrada en un cubículo y tapado Ujú. por estera. Y en segundo lugar, porque fue la primera vez en la que se permitió el baño mezclado, pero a familias, porque había una playa para mujeres Eso es. específicamente y otra para familias. Es decir, pues ahí ya podían ir los matrimonios con los hijos, pero las mujeres solas se tenían que bañar, incluso en balneario, en la parte de mujeres.
Esa De playa hecho, muchas personas de las que nos estén escuchando probablemente lo recordarán. Maripé Palara, cuando yo hablaba con ella Eso del es. tema de balneario, ella recuerda que ella iba a la parte de mujeres de balneario. Eso te iba a decir, que nosotros cuando hicimos ese capítulo sobre balneario, que vamos a dejar, balneario de los Baños del Carmen, quiero decir, que vamos a dejar en las notas del podcast por si alguien quiere escucharlo, hablamos con Maripe Palara y ella nos contaba precisamente que ella recuerda perfectamente ir a esa playa de mujer de los Baños del Carmen y de ser muy feliz allí, o sea, de no recordarlo ni mucho menos como algo malo, sino de No, bueno, pues una la zona de gente, ocio maravillosa claro, para ella. la gente estaba acostumbrada, es lo que hemos dicho también muchas veces, Curro, al final todo este tipo de cosas que hoy para nosotros puede ser una auténtica barbaridad, bueno, pues visto con la época, con la óptica de la historia de aquella época, Ujú, pues fíjate, era el problema menor. O claro. sea, con todos los problemas que había en aquella época de crisis, sobre todo a principios a principios del siglo XX, el problema menor de las personas era que tuvieran que bañarse separados. Pero claro, ahí siempre entra la picaresca. Entonces, bueno, independientemente de que te prohibieran bañarte con tu mujer o para mirar a las damas, a las señoras, Ujú. bueno, pues estaba esa picaresca y entonces, bueno, pues se remolinaban los curiosos y los mirones en torno a esas zonas, ¿no? Hay otras prohibiciones muy curiosas. Tú decías, bueno, para que la gente también conservara el decoro. El bando en concreto del alcalde de Málaga de 1852 dice que en el punto 6 recuerda que a la misma corrección serán sometidos los que bañándose a distancia de los muelles, O ojo. sea, mar adentro, ¿no? Metiéndose Claro, hacia... Claro, totalmente. claro. Mar adentro, que tú dices, Claro, bueno, ¿quién me ve mar aquí? adentro nadie me va a controlar. Bueno, pues no. Dice, porque los que bañándose a distancia de los muelles y playas faltasen a la debida decencia, no vistiendo calzoncillos u otro traje que los cubra, de modo que la moral pública no se ofenda. Porque, por supuesto, también, Curro, el traje de baño también estaba estipulado. Eso no viene en este, o sea, eso no lo he escrito Sí, sí, sí. en este capítulo concreto, pero también hemos hablado de él. Los pantalones tenían que ser suficientemente largos. Y las mujeres, bueno, ya cuando se evolucionó un poco en los modelos del baño, pues tenían que tener una faldilla que les tapara absolutamente todo, nada de espalda descubierta. Bueno, y por supuesto lo del bikini era, Justo se iba no a sé, decir, digo, por poner... yo creo que te llevaban directamente, Curro, a la Plaza de la Constitución, allá a la Sí, cárcel y te sometían a, bueno, pero tampoco existían los bikinis, ¿no? eso, Era, no, pero justo se iba a decir que los bikinis yo creo que se popularizan, si no me equivoco, en la década de los 60, o sea que para que sí, la sí, sí. gente se haga un poco la idea de que eso es Que apenas todo 100 esto de años antes de antes, ayer. o sea, exactamente, y hace Totalmente, que 100 todo años esto antes es de cuando antes se de aprobó ayer. ese bando, o sea que es curioso tener esas referencias por ver cómo avanzaba toda esa vida social y esa vida de ocio en la playa, ¿no? Que es lo que nos acostumbraba en Málaga y lo que ahora es un motor absolutamente fundamental. Hay también un último punto en ese bando, Ana, que yo creo que en muchos casos se podría mantener incluso hoy, ¿eh? Yo ahí Yo lo voto. veo. No sé si tú eres muy de Voto playa porque o no, se pero haga yo lo veo. un bando municipal con este punto en Sí, concreto, sí. porque es lo que te da la puntilla de un buen día de playa. Totalmente, totalmente. Y es ese punto en el que habla básicamente de todas esas personas molestas, ¿no? Que estén con palos, piedras o en definitiva que estén molestando a cualquiera otra persona que esté en la playa bañándose. Sí, sí, efectivamente. Decía que el último punto decía que se aplicaba el castigo de mayor rigor, Sí. ojo, para el bañista molesto, para el que con palo, piedra o materia que se pueda arrojar a distancia, hoy podrían ser perfectamente las pelotas, haga daño o incomode a las personas que se bañen. Pues un punto Entonces, importante. bueno, vamos a ver, ese punto yo lo votaría hoy en día sin ningún problema y creo que muchos de los que nos están escuchando también. Seguro, seguro que sí. Hay también que comentar que estas medidas eran aplicadas a toda la población, pero que realmente eran más limitantes para las clases más modestas, porque como estamos diciendo, en esa época ya, en 1852, sí existían los baños de Diana, y ahí eran unas zonas de baño y de ocio donde sí podían ir las personas más adineradas porque necesitaban pagar para entrar. Entonces, realmente, bueno, saber que esas medidas estaban aplicadas realmente a la población más modesta. Sí, efectivamente, Curro. El previo pago en ese baño, bueno, pues se empezó a popularizar a mediados del siglo XIX y efectivamente, bueno, pues estaba totalmente vedado el acceso a gente que no pudiera permitírselo, ¿no? Y al final, bueno, pues se convierte una vez más en un producto de consumo para las clases más pudientes. En concreto, además, esa zona de la que hablábamos, de Cortina del Muelle, de la parte de la aduana, fue el primer escenario pues, donde nacieron estos baños, ¿no? Entonces ya existía con ese bando el baño de Diana, que abrió en 1843, pero es que después, en 1862, abrió el de la Estrella, que fue muy conocido, y en 1879 el de Apolo.
Y esos baños posteriormente se trasladaron, en concreto el Estrella y el Apolo, cuando, bueno, pues cuando ya se empezó con la idea de urbanizar el parque y con la idea también de ampliar el puerto, pues se trasladaron a la zona de la Malagueta, donde allí tuvieron también una época de esplendor, bueno, pues hasta que definitivamente quedaron eclipsados por el lujo y por la revolución de los baños del Carmen, ¿no? En 1918, pero el tema de los baños, de tomar un baño de agua de mar, eso era una costumbre absolutamente popular. Y poco a poco en la Malagueta también los balnearios se fueron abriendo cada vez más a las clases populares. Sí que es cierto, bueno, que no era sencillo, pero que tampoco era una cosa de ricos. Sí, que era de gente, bueno, un poco que tuviese para vivir tranquilamente y cómodamente. Claro, lo que pasa es que estamos hablando de una época, Curro, donde la clase media casi no existía. O sea, exactamente. Es decir, o era de la parte modesta o era pues de la parte acomodada y casi burguesa, ¿no? Vamos a terminar el podcast, si quieres, Ana, hablando un poquito de los baños del Carmen, básicamente contando, como tú decías, que abrieron en 1918 y que para su construcción hubo algunas curiosidades, como por ejemplo que fue necesario tirar abajo un monte, o sea, hacerlo explotar, hacerlo volar, porque necesitaban ese hueco, ese espacio para crear ese balneario de los baños del Carmen que todavía conocemos hoy. Pues sí, Curro, la historia de los baños del Carmen es fascinante, primero por la del propio espacio, pero después también por la manera en la que, la manera casi casual, ¿no? Ahora te la contaré porque se planteó, te decía antes, que ya estaba la intención de hacer toda la ampliación del puerto, ¿no? Entonces, lógicamente, pues las autoridades de la época no tenían de dónde extraer la roca. Eso lo vamos a hablar en uno de los próximos podcasts, que incluso se planteó la barbaridad, Curro, alucina, de derribar la Alcazaba para que todas esas piedras de la Alcazaba, eso lo vamos a dedicar en la semana que viene, podemos hacerlo, para que quede fresco, que las piedras de la Alcazaba se dedicaran a la ampliación del puerto. Felizmente, aquella idea fue desechada y entonces pues las autoridades se plantearon volar el monte de San Telmo, que era un monte que estaba justo enclavado en esa zona de los Baños del Carmen. Entonces, efectivamente, el monte de San Telmo fue dinamitado y esas piedras, bueno, pues formaron una cantera de la que se extraía la piedra que era trasladada en barcazas desde la zona de los Baños del Carmen a esa otra parte de la ampliación del puerto. Poco a poco aquel puerto, aquella cantera fue quedando sin uso porque ya, bueno, se vació de piedra y ya se construyó toda esa ampliación en la parte del puerto y entonces de ahí surgió una laguna al que muchos le atribuyen el origen del nombre de Pedregalejo, la laguna de Pedregalejo, como la llamaron, y posteriormente el escenario perfecto para hacer un balneario como el de los Baños del Carmen, ¿no? Málaga ya miraba al exterior, Málaga se quería mirar en el espejo de grandes ciudades como Santander o San Sebastián, y Málaga además Curro empezó a aplicar una idea que le fue realmente bien, que fue la de ciudad capaz de atraer también al turismo durante el invierno, ¿no? Se rompía con la estacionalidad, se vendía la bondad del clima de Málaga contraposición con Santander y San Sebastián, que tenían unos baños fabulosos, pero realmente disfrutables poco tiempo, claro, sí. Claro, realmente muy limitado en el tiempo. Y entonces, bueno, pues Málaga sí que entró en esa competencia de intentar romper la estacionalidad y romperlo además pues con un lugar absolutamente fabuloso y legendario que afortunadamente todavía tenemos hoy en día, como fue los Baños del Carmen. Sí, unos Baños del Carmen que eran puro lujo, como contamos en ese episodio que dejamos en las notas del podcast, como decía antes, y alguna curiosidad que a mí es que me encanta, que había una fuente que emanaba vino, de la que emanaba vino de Málaga, si no me equivoco, sí, ¿no? emanaba vino de Jerez. De Jerez, pues es que eso me parece ya, sí, o sea, le estamos diciendo... Había un acuario, se podía ver, cosas... se podía ver cine desde el agua, bueno, toda la zona de casetas, el restaurante, que también era... Bueno, pues era muy apreciado del arquitecto Daniel Rubio. Ya te digo, los Baños del Carmen fue, bueno, allí se hacía, había posibilidad de, bueno, había pistas de tenis, carreras de hípica, el campo de fútbol, que claro, fue ese primer campo de fútbol del Club Deportivo el antecedente directo de la Rosaleda, también lo hablamos cuando... Entonces, bueno, aquello era, pues, nada, lujo total. Qué bueno, me parece muy, muy interesante, la verdad.
Pues lo dicho, dejamos en ese capítulo sobre los baños del Carmen, en el que hablamos también de Diana, los baños de la Estrella, de Apolo también, las notas del podcast para que la gente lo escuche. Y yo quería preguntarte, que esto ni te había avisado, pero es que te quiero preguntar porque sé que hiciste la charla el miércoles de esta semana en el Centro Cultural de la Malagueta, hablando sobre ese Hotel Miramar, que mira, está relacionado con el tema de la playa que hoy tratamos. Y es que vi que uno de los asistentes fue José Seguí, que fue ese arquitecto que fue quien hizo la remodelación, ¿no? del Hotel Miramar tal y como la conocemos hoy. Y que vi que estuvo hablando, lo vi un poco por redes sociales, pero no mucho más. Fue un lujo. Me gustaría saber qué contó. Sí, fue un lujo. Primero por contar con Carmen Enciso y Eloísa Navas, que son las autoras de la gran novela del Hotel Miramar, que es también la gran novela de la historia de Málaga. Y después yo también pues llamé a mi amigo Pepe Seguí porque sé lo complejo y lo valioso que fue el proceso de rehabilitación y bueno, pues nos regaló unos momentos de charla absolutamente fabulosos, ¿no? Porque, como yo decía en la charla, Curro, el tema de la rehabilitación arquitectónica del Hotel Miramar no ha sido simplemente una rehabilitación arquitectónica, es que ha sido un profundo trabajo de documentación, de meterse en la historia. Pepe Seguí es algo que hace muy bien porque él no es solo arquitecto, es una persona que está interesada por todas las artes y se nota en ese trabajo y donde cada elemento que está incorporado al diseño del nuevo Hotel Miramar tiene su sentido porque ya estuvo ahí. Ya estuvo ahí cuando lo construyó Guerrero Strachan en el año 1926. Entonces fue tan enriquecedor escuchar cómo se planteó aquella rehabilitación, bueno, que fue casi una reconstrucción desde cero, porque el hotel estaba absolutamente dañado y hubo que, como contaba él, hubo que vaciarlo por completo por dentro, se dejó nada más la estructura y empezar a reconstruir pues en una labor absolutamente minuciosa. La charla fue fabulosa, la verdad es que se llenó y eso que se ha vuelto a ampliar al aforo de la sala y bueno, yo es que no puedo más que dar las gracias a todos los que nos siguen y después también a todos esos cómplices, ¿no? Que me ayudan a construir historias, como en este caso esta semana Eloísa y Carmen y también Pepe, ¿no? Entonces así desde aquí muchísimas gracias y seguiremos viéndonos porque ya hemos programado nuevas charlas que serán en mayo y en junio. Ahora se van a posponer un poco y vamos a hacer una al mes. A posponer, no, a espaciar, que no encontraba la palabra, Curro. Y vamos a hacer una al mes, va a haber una en mayo y una en junio. Yo creo que ya paramos para verano y volveremos la siguiente temporada, por supuesto. Qué bien, pues lo contaremos aquí en el podcast y a la gente seguro que le interesa. Son esas charlas en el Centro Cultural de la Malagueta, siempre, suelen ser los miércoles a las 12 y lo contaremos igualmente en las próximas ediciones seguro. Pues Ana, muchas gracias por el capítulo de hoy y muchas gracias por contar la historia de Málaga cada semana. Muchas gracias a ti, Curro, siempre. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.